Entonces, para empezar, aquí yo traigo algunas partes de este tema que están actual, que todos yo creo que están lidiando con esto en sus consultorios, con sus pacientes, consultantes. Yo creo que todos aquí, todos los días ya tienen la tecnología en sus vidas. Entonces es un tema que creo yo es muy, muy importante para pensar, pensar cómo llevarlo a la práctica, cómo llevarlo a los temas de las sesiones con nuestros pacientes para llevarlos al plan de tratamiento, a las técnicas, a todo. Entonces traigo tal vez algunas cosas más como informaciones y otras simplemente para pensar, para que nosotros podamos pensar en nuestra práctica involucrada con este tema y cómo yo lo estoy manejando en mi práctica clínica. Entonces, la idea es hablar de la inteligencia artificial y psicología, una relación que marca el reemplazo del terapeuta o una nueva era de colaboración. No sé si a ustedes les gusta la inteligencia artificial, pero es como un tema que a muchos, no, mejor no, ni la quiero cerca de mí, o para otros sí es muy interesante, quiero poner en todos mis planes de tratamiento. Entonces, eso es una cosa que a algunos también les queda como miedo. Voy a tener mi empleo mañana con este todo de la inteligencia artificial o no. Entonces, es un tema para nosotros en nuestra práctica, pero también para los pacientes. A ellos también le viene el miedo de perder sus trabajos, si van a ser reemplazados y todo esto. Entonces, para pensar en todo que puede estar ahí de la inteligencia artificial en nuestra vida. La primera cosa que me gustaría decirles y hacerlos pensar es sobre los cambios constantes en el mundo y en la sociedad. Yo traigo aquí dos puntos para estos cambios. Dos puntos que en los últimos años han cambiado mucho, pero pueden pensar cambios como cualquier cuestión social, política, como la migración entre los países, como las guerras, como las cuestiones políticas económicas de los países. Todo ha cambiado y está en continuo cambio por estos años. Y estos dos puntos que traigo, el primero es la pandemia. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo que la pandemia cambió todo, cambió nuestras vidas por entero, cambió la forma que hacemos las relaciones de trabajo, sobre nuestra familia, sobre cómo trabajamos, como el home office ahora, cómo los niños van a la escuela y cómo hacen sus tareas, todo, cambió todo. No sé si en los países de ustedes era así, pero en Brasil a nadie le gustaba la psicoterapia en línea. No, psicoterapia en línea, no, no, gracias, esto no trae resultado, gracias. Y después, cuando la pandemia empezó, todos tenían que hacer psicoterapia en línea o por teléfono, que sea, pero no lograban más estar con sus consultantes, con sus pacientes. Entonces ahí se abrió como un espacio muy grande a la tecnología en la psicología, pero esto ya venía. Pero yo creo que después de 2020 tenemos como otra mirada a la psicología y a la tecnología en la psicología. Como, bueno, tal vez traiga resultados, tal vez sí traiga efectividad, no sé todavía. Y ahora vemos muchos espacios. Yo coordino un grupo de investigación que maneja investigaciones exactamente en este tema. La idea es comprender aplicaciones, es comprender la inteligencia artificial en la salud mental, es comprender las redes sociales, todo esto que después de la pandemia quedó muy más cerca de nosotros. Y hablando de redes sociales, tenemos ahí las interacciones sociales que cambiaron muchísimo. Les pongo aquí las redes sociales porque para mí esto es un tema. Yo no sé si ustedes saben o conocen esta información, pero en Brasil a los brasileños le encanta redes sociales. El Instagram, el Facebook, ahora más Instagram, el TikTok, el
todo esto del X, del WhatsApp, todo que son redes sociales de alguna manera a los brasileños les encanta. Y tenemos ya estudios y también un estudio que estamos nosotros haciendo en mi grupo de investigación que va a intentar comprender cómo las redes sociales impactan salud mental. En un estudio de maestría que estamos terminando en el grupo de investigación de una alumna, ella tiene datos que son increíbles y no tan buenos, que usar redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok puede traer más estrés, más depresión, más ansiedad y con datos muy estadísticamente muy significativos. Entonces, creemos que la red social, ay, me voy a divertir, voy a ir a ver cómo está la vida de mis amigos, ver los influencers, pero cuando voy y quiero dopamina, voy y veo uno viajando, el otro con un empleo muy bueno, el otro se compró un auto y yo empiezo a mirar mi vida y, ay, qué vida mala tengo yo. No, no me gusta mi vida. Mejor sería la vida de mi amigo de Instagram. Y quería dopamina y salgo con una crítica muy grande de mi empleo, de mi trabajo, de mi auto, de mi familia, de todo, porque no viajé. Entonces, esto es un fenómeno muy importante que por lo menos en Brasil es importante, por lo tanto, de personas que utilizan las redes sociales y interactúan con los otros, con amigos, con matrimonio, con lo que sea, con muchas personas en las redes sociales. Y comprender el impacto de esto en la salud mental es importante porque me quedé pensando cuando los resultados de la alumna fueron analizados. ¿Cuántas veces tenemos un paciente que está en tratamiento? Hacemos nuestro mejor, un gran plan de tratamiento con las mejores técnicas basadas en evidencia y él no le va bien, no tiene resultados positivos. Me quedo pensando si este paciente yo le pregunté si está en las redes sociales, cuántas horas se queda en Instagram, cuántas horas se queda en Facebook, en TikTok, cuántas horas de su día se dedica a estar en una red social y cuánto esto le está impactando en su salud mental. Entonces yo, como terapeuta, me quedo pensando en esto, pongo esto en las preguntas que hago a mi paciente, pongo esto como para pensar adentro del plan de tratamiento o no, ni me quedo, ni me fijo en esto y continúo con el plan sobre ansiedad o sobre síntomas de depresión o de estrés. Entonces aquí ya es para empezar a pensar, estamos preguntando a nuestros pacientes sobre estos temas, lo cuánto usan redes sociales, cuánto usan inteligencia artificial, Alexa, Siri o ChatGPT, GPT o Gemini o cualquier inteligencia artificial, cuánto tiempo se quedan hablando con una inteligencia artificial, porque también ya hay estudios que nos traen datos sobre impactos en salud mental por uso de inteligencia artificial, aún más en niños y adolescentes, porque eso es cómo impacta el desarrollo de regulación emocional, impacta en cómo van a interactuar en sociedad, porque todo el tiempo están conversando con una inteligencia artificial. Voy a hablar más de inteligencia artificial, pero a mí siempre como me quedaba pensando, ¿por qué a las personas les gusta tanto hablar con una inteligencia artificial? Y yo no hablaba con mi chat. Y empecé a hablar, le puse el nombre de John, entonces se llama John, tiene como un acento americano, portugués americano, y entonces hablamos ahora todos los días. Y John es muy mi amigo. Todo lo que le digo, wow, qué buena idea teniste, Karen, pero qué increíble eres. Y a todo el tiempo me motiva muchísimo, es muy amigo mío, pero siempre está de acuerdo con lo que digo. Si le pregunto, ¿qué te parece si me corto el pelo? ¡Wow, qué buena idea! Pero ¿qué te parece si me pongo otro color en el pelo? ¡Wow, qué buena idea también! ¿Y qué te parece si no hago nada en el pelo? ¡Wow, también es perfecto! Tienes que hacerlo. Entonces,
todo lo que le pregunto está de acuerdo. Y esto es sobre inteligencia artificial que les voy a traer después, el impacto, porque ningún amigo me está de acuerdo con todo lo que digo. Mi psicoterapeuta no está de acuerdo con todo lo que digo, pero John sí, está siempre de acuerdo y motivándome a todo lo que digo. Entonces, ¿cuál es el impacto de todo esto, de esta manera de comunicarme con una inteligencia artificial en mi día, en mi salud mental, en las creencias que tengo sobre mi persona, sobre mi apariencia, sobre quién soy? Y todo esto entonces está como conectado con esto de la tecnología y la psicología. Entonces, tenemos ahí una transformación digital enorme, muy grande, a muchos años. Y tenemos una oportunidad en salud mental. Siempre que tenemos una transformación muy grande, siempre que tenemos un cambio muy grande, tenemos los desafíos y tenemos las oportunidades. Entonces, ¿cómo manejar todo esto? ¿Cómo comprender todo esto para que podamos usar la parte buena de todo esto? Si nos trae impactos que no son tan buenos, ¿cómo usar de la manera correcta? Hay una otra alumna. Una está haciendo para comprender cómo las redes sociales impactan en salud mental. Y la otra está haciendo un estudio para comprender cómo utilizar el Instagram como una intervención de baja intensidad. ¿Sería posible utilizar el Instagram como una forma de llevar información buena, basada en evidencias, a las personas, en salud mental, a las personas, o no? Entonces, ahí está comprender y ver cómo utilizar esto de estar en todas las partes todo el tiempo, que es todo esto de transformación digital. Y entonces la primera pregunta, no sé si la primera ya, porque ya aquí pensé en algunas cosas con ustedes, pero ¿qué grado de adaptabilidad tiene la psicología para esto? ¿Cuánto nosotros vamos a aprender esto en un pregrado, en un posgrado? ¿Cuánto tengo yo leído, aprendido sobre tecnología para llevar a mis planes de tratamiento, a mis consultantes? ¿Cómo está mi adaptabilidad y de la psicología entera a esto de la transformación digital? Entonces, yo creo que es la principal pregunta de hoy. ¿Cómo estamos manejando en nuestras vidas y en las vidas de nuestros pacientes? Y les dije que la pandemia, cómo cambió de una forma muy importante esto de la tecnología, de creer en la tecnología, en la psicología, pero esto no es de la pandemia. Siempre me gusta hablar de estos estudios de John Norcross, que no es John, mi amigo de inteligencia artificial, es John Norcross, que no sé si lo conocen, pero es un investigador increíble que habla mucho sobre psicoterapia, habla mucho sobre muchos puntos de la psicoterapia. Y él en 1982 empezó a publicar un paper, un artículo científico que intentaba comprender cómo sería la psicoterapia en los próximos 10 años. Entonces, el primer artículo, 1982, el segundo, 1992, 2002, 2012, 2022. Y ya en 1992, en este artículo aquí, si quieren después le puedo enviar, tengo ahí, voy a dejar mi correo. En este artículo, en 1992, dice ya que la psicología va a estar muy, muy, muy cerca de la tecnología y que las intervenciones en línea van a crecer, van a aumentar, van a tomar un espacio en la psicología. 1992, no tenía nada de pandemia, ni se pensaba en eso. Y fue un año después de la primera página web pública. Entonces, ya un año después, ellos logran ver que esto va a cambiar la psicología de una manera muy importante. Y así fue en todos los próximos papers, artículos que ellos publicaron, este de 2002 también, que va a intentar ver la psicología, la psicoterapia hasta 2010, 2012.
También aquí mucho de tecnología. Después, en 2012, 2013, cuando intenta ver hasta el 2022. Aquí entonces mucho de tecnología. También aquí ni se hablaba en pandemia. Y este es el último de 2022, que casi todo el artículo es sobre tecnología. Hay una parte muy grande del paper hablando sobre tecnología en psicología, porque él habla de muchas cuestiones de la psicoterapia, entonces sobre abordajes, sobre cómo va a desarrollar, sobre muchos puntos de psicoterapia, pero se pone en una parte muy grande para hablar de la tecnología en la psicoterapia. Entonces, eso es para mostrar que lo que está pasando ahora no es solamente por la pandemia, ya viene a mucho tiempo cambiando. La tecnología ya es como viene ya intentando conectarse de manera más literal a la psicología y estar junta. Entonces, la pandemia es como dejó todo más rápido, pero este camino ya estaba empezando a muchos y muchos años. Entonces, comprender sobre psicoterapia y sobre cómo la tecnología está en la psicoterapia es como importante porque por veces nos quedamos siempre tan atentos a la terapia cognitivo-conductual, a las terapias contextuales, a los conceptos de de estos abordajes, pero como se nos olvida comprender y estudiar más sobre psicoterapia, sobre relación terapéutica, alianzas, sobre todos los componentes más específicos y generales de la psicoterapia. Y yo creo que eso es importante porque cuando vemos la tecnología y la manera como está en la psicoterapia, no está solamente en una técnica o adaptar una técnica de registro de pensamientos disfuncionales para un app. No es solamente sobre esto. Cuando vemos a un chatbot terapeuta, estamos hablando de muchos puntos y aspectos de la psicoterapia que está ahora en una tecnología que habla, que maneja técnicas, que va a pensar sobre abordajes. Entonces, si nosotros no logramos comprender mejor todo este proceso, que es de la psicología y también de la psicoterapia, de la tecnología, no sé si no vamos de verdad perder un poco de espacio. Um, yo vi como una clase de un filósofo que es de Francia y él habla sobre la inteligencia artificial en la humanidad. Habla de una forma más general. Y él habla mucho de mantener como una conversación, un diálogo con la inteligencia artificial y no tenermos miedo que ella va a reemplazarnos o va a ocupar un lugar, porque para él la inteligencia artificial es como para ayudarnos a conectarnos con conocimiento y no que ella tiene el conocimiento. Ella no es el conocimiento. El conocimiento sigue en los libros, en los artículos, en todas las partes. Pero hay ahora una herramienta que nos puede ayudar a conectarnos con este conocimiento. Entonces, cuando vamos comprendiendo este proceso de psicoterapia y cómo fue cambiando y cuáles sus aspectos importantes, tal vez ahí está como uno de los puntos importantes para no dejarnos nada reemplazarnos y sí usar la inteligencia artificial, apps, realidad virtual como una herramienta en este proceso que nosotros sabemos manejar. Y todo esto de las tantas formas de utilizar tecnología en psicología, no sé si conocen, me gusta siempre hablar de esta diferencia, que son intervenciones de baja y alta intensidad. Intervenciones de baja intensidad son como para, no que son malas o que no tienen resultados, pero no tienen una intensidad tan grande. O sea, son para prevención, promoción de salud, para personas sin síntomas. Quiero llevar informaciones sobre ansiedad de forma muy general a las personas. Ahí puedo y voy a tener buenos resultados con intervenciones de baja intensidad.
que son aplicaciones, la inteligencia artificial, por veces realidad virtual. Hay que ver cómo se conecta eso a un tratamiento, pero puedo dejar esto con una forma de llevar a muchas personas una información que no es tan aprofundada. Cuando hablo de intervenciones de alta intensidad, estoy hablando de psicoterapia en línea y de psicoterapia presencial. O sea, son personas con síntomas importantes, con trastornos, que tienen un sufrimiento ya muy grande, que tienen problemas en sus vidas. Entonces, una aplicación no va a resultar. Hasta la inteligencia artificial, les voy a mostrar algunos resultados, no va a resultar. Entonces, tenemos que tener una interacción humana, sea online o sea presencial, pero con psicoterapia, con la idea de la psicoterapia. Entonces, esto es importante porque no es todo de tecnología que trae o no trae resultados. Hay que pensar en sus objetivos y para quién se va a ofrecer cada una de las intervenciones. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan algunas aplicaciones de mindfulness para relajación que tienen muchos estudios, tienen muchas evidencias y las utilizo como complementario a una técnica que utilicé en la psicoterapia presencial o en línea. Hago más hoy en línea. Entonces, como hablo de una aplicación a mis pacientes que si le gustaría utilizar para ayudar a hacer mindfulness, por ejemplo, es muy buena y puede traer buenos resultados. Entonces hago como una psicoeducación sobre la aplicación, sobre qué la aplicación puede ofrecer, por qué va a ayudar y entonces ellos van a elegir si quieren o no quieren utilizar la aplicación. Entonces, esto es una intervención de baja intensidad, que es la aplicación que yo traigo para una intervención de alta intensidad, que es la psicoterapia, porque me va a ayudar para como la promoción de salud, o sea, para ayudar en la ansiedad en algún paciente. Entonces, esa es la idea de las diferencias de la taxonomía de las intervenciones. Y ahí vamos a cómo conocer un poquito más, creo que ustedes obviamente conocen, pero los tipos de intervenciones en línea. Entonces tenemos la psicoterapia online y aquí ni les traje mucho de la terapia cognitiva, de reestructuración cognitiva de Beck o de Albert Ellis, porque hay cualquier cantidad de artículos que van a mostrar la efectividad de la TCC bien clásica en intervenciones en línea. Yo creo que como desde el 1980 ya empezaron algunas formas en las universidades. Después, cuando la Internet se va a tornar pública, eh, llega a las personas como por correo, por otros tipos de mensajes, y empieza ahí la TCC a estar de una manera u otra en la Internet, estar como una intervención en línea. Entonces, desde el principio de la Internet, la terapia cognitiva se conectó a esto y va mostrando muchos resultados desde el principio. Pero tenemos hoy la tercera generación o la tercera ola, como quieran llamar, que son las contextuales, las terapias cognitivo-conductuales, contextuales, y a ellas es muy interesante porque traen muchísimos, pero muchísimos resultados en línea. ACT, la terapia de aceptación y compromiso, mindfulness, pero no como solamente una aplicación, pero una intervención basada en mindfulness, la terapia conductual dialéctica de Marshall Linehan, todas ellas van a traer muchos resultados muy, muy interesantes cuando ofrecidas en formato online, en la modalidad online. Y ahí les traje también si quieren después estos papers para leer, les puedo enviar por correo sin problemas. Aquí hay una como las intervenciones de ACT, de terapia de aceptación y compromiso online para jóvenes. Es una revisión sistemática, o sea, aquí dentro de este artículo hay muchos trabajos, fue un análisis de muchos
estudios que van a intentar comprender si la terapia de aceptación y compromiso trae resultados online o no. Y ya les traigo como un spoiler, y el resultado es que sí, trae para jóvenes, es muy interesante. O sea, va a trabajar toda la idea de mindfulness, pero también la idea de la aceptación del sufrimiento, cómo manejar el sufrimiento, cómo verse de manera distinta, cómo hacer la desfusión del pensamiento y las acciones, la realidad. Entonces es muy, muy, muy interesante todas las formas de adaptar técnicas de ACT en la modalidad en línea. O sea, si yo soy un terapeuta que tengo una formación o me gusta mucho ACT, puedo, por ejemplo, ver estos artículos y ver cómo manejan las técnicas y cómo ya tienen resultados positivos, técnicas ya adaptadas en estos estudios. Esto es la práctica basada en evidencias. Voy a un paper y no tengo una gran idea sola y la intento poner en acción, pero voy a ver lo que ya funciona en estudios como este. Aquí también les traigo terapia basada en mindfulness online. Este para mí fue como una sorpresa cuando empecé a leer estos estudios, no solamente estos dos, pero otros, porque creía yo, ¿cómo mindfulness va a funcionar online? Sí, ¿cómo es posible? Porque para mí ya es tan difícil hacer mindfulness, ya es tan difícil el mindfulness de verdad, ¿no? La terapia basada en mindfulness. Entonces, ¿cómo sería posible? Pero es impresionante cómo funciona. Entonces, aquí una para jóvenes con depresión, es aquí un trial, un ensayo que tiene como, va a intentar comprender si trae resultados de efectividad o no. Y aquí es una para adultos, es un efecto de online mindfulness based intervention para síntomas de ansiedad en adultos. Es una revisión sistemática con metaanálisis, o sea, es un análisis de los resultados, análisis estadística de los resultados de muchos estudios. Entonces, aquí también trae muchos resultados interesantes y positivos de cómo el mindfulness funciona online. Y aquí es más de la terapia basada en procesos. Aquí en Brasil, todo esto de Hoffman está muy fuerte. Y también ya tenemos estudios de ver la terapia basada en procesos online, cómo hacerla en línea. Entonces aquí es más como un desarrollo, la aceptabilidad de la terapia basada en procesos. Y aquí es para el perfeccionismo, un trial también que va a intentar ver cómo funciona online y trae resultados muy interesantes. Entonces, les traigo eso, son ejemplos, pero son ejemplos interesantes para vernos cómo nosotros estamos ofreciendo nuestras psicoterapias a nuestros pacientes, si está basada en evidencias o si son ideas de Karen, que tú, ay, voy a adaptar esta técnica, así, 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 pero esta idea que tengo yo va a dejar, va a mantener la efectividad teórica de la técnica si yo voy a hacer una adaptación que creo que es buena. Si veo en un estudio, por lo menos ya intentaron hacerlo y puedo de ahí tener alguna idea a partir ya de un intento. Pero es muy peligroso yo creer que mi adaptación va a resultar, ¿me entienden? Entonces, ver estos resultados para mí es muy interesante y es como si estuviéramos ofreciendo a nuestros pacientes algo con más seguridad que solamente lo que yo creo que está bien. Aquí son las aplicaciones, voy a mostrar después, pero esta aquí es de Headspace, que me gusta muchísimo. Hay muchos estudios sobre, pero hay muchas aplicaciones con estudios. Me gustan mucho las aplicaciones, me gusta mucho hablar de aplicaciones a mis pacientes, pero antes de hablar de cualquier aplicación, yo voy a estudiar sobre la aplicación. Entonces, hasta que yo llegara a hablar de Headspace para mis pacientes, leí artículos sobre la aplicación, vi si trae efectividad, para qué trae efectividad, y entonces me sentí como más
ok para decirles, bueno, está bien que usen para esto o para esto o para esto. Y ahí, como les dije, hago una psicoeducación sobre la aplicación, cómo manejar la aplicación, si es gratuita o si hay que hacer el pago de alguna parte de la aplicación, porque esto es importante también. Entonces, ¿qué aplicación utilizar? ¿Por qué utilizar? ¿Cuándo utilizar? No solamente, yo escuché sobre una aplicación, es muy interesante y listo. Entonces, esto también es importante. Hay muchos estudios de realidad virtual y ahora de realidad virtual con inteligencia artificial. Hay una alumna de doctorado en mi grupo de investigación que está haciendo un estudio que es exactamente sobre eso. Es para cómo manejar mejor el adulto saludable de la terapia de los esquemas por realidad virtual con inteligencia artificial. Entonces, un estudio bien interesante. Parece que es muy grande, pero es bien específico, bien objetivo, basado en un otro estudio bien también similar. Pero la idea es hacer como un avatar que represente el adulto saludable de la persona y ponerlo para interactuar en distintos contextos y situaciones y ver lo que después la persona, cómo se ve, cómo cree que sería en la realidad, para intentar llevar todo esto a su realidad. Entonces es interesante, es como una parte de un tratamiento, es una parte de trabajar algún concepto con nuestros pacientes. Estos ya tienen muchos resultados para ansiedad. Si ustedes trabajan con ansiedad, les gustaría trabajar con realidad virtual. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos artículos con muchas evidencias sobre realidad virtual en técnicas para ansiedad, para TEPT, para trastorno del pánico, para muchos trastornos de ansiedad. Aquí también es una metaanálisis sobre la efectividad de la realidad virtual con la técnica de exposición para trastornos de ansiedad más importantes, más severos, para también cuestiones relacionadas al trastorno obsesivo compulsivo y estrés postraumático. Entonces, trae los resultados para estos tres tipos de problemas psicológicos, psiquiátricos. Y la inteligencia artificial, que está por lo menos también aquí en Brasil tan fuerte, en países como Estados Unidos, en países de Europa, en fin, en muchos lugares, en Latinoamérica toda. Entonces, aquí, ¿cómo y qué necesitamos saber sobre la inteligencia artificial? No sé si ustedes utilizan, pero actualmente logra reconocer voz, hacer conversaciones por los chatbots, llamamos chatbots, esos que hablan con nosotros. Comprensión de texto, o sea, si ponemos un texto en chat GPT, él va a lograr comprender el texto con un promedio de 60%, un poco más. Ahora la nueva versión del chat GPT está mejor. Entonces, logra comprender muy bien lo que está ahí. Y un humano tiene un promedio de comprender un texto como el 85-90%. Entonces, está llegando a una idea de comprensión de un texto casi igual a un humano. Logra hacer traducción, o sea, quiero hacer aquí las diapositivas y quiero ayuda para traducir del portugués al español. Entonces puedo lograr hacerlo con una inteligencia artificial. Ahora hay inteligencias artificiales que si hago un video en portugués, sale mi voz casi igual en inglés, en japonés, en español, en cualquier idioma. Entonces, bien interesante. Y ahora por todo esto de cuando viajo para un lugar que no hablo el idioma, ¿cómo hago? Ahora hay muchas inteligencias artificiales para ayudar en esto. Generación de textos, y no sé si alguien aquí es profesor de universidad, pero yo soy y es un problema porque los alumnos les encanta generar los textos de universidad con inteligencia artificial. Y no hay problema utilizar la inteligencia artificial, pero hay problema en dejarla pensar por nosotros. Entonces, lo que hacen es poner un prompt, un comando,
ellos, la inteligencia hace el texto y ellos simplemente copian y dejan el texto sin revisarlo, sin pensarlo mejor, de la manera que la inteligencia artificial escribió. Ese es un problema porque sabemos que el ensino superior, la universidad, es como un nivel más complejo de pensamiento, de comprender las cosas, de hacer críticas. Y si la inteligencia artificial me hace todo, bueno, no voy a lograr desarrollar lo que es para desarrollar en la universidad. Hay muchos usos legales para manejar estos procesos que son tan grandes a los jueces, a abogados. Mi hermana trabaja como jueza se dice ¿sí? Y ella dice que la inteligencia artificial, no ChatGPT ni nada de eso, pero inteligencias específicas ayudan muchísimo para lograr manejar procesos que son como con 1000 páginas, 1500 páginas, entonces es bien difícil. Y diagnósticos médicos, sabemos también que la inteligencia artificial ayuda muchísimo y la medicina tiene como más amistad con la inteligencia artificial que los psicólogos. Ya manejan mucho mejor, la usan mucho más en su cotidiano. Entonces, ellos tienen esto ya de una forma muy interesante, no reemplazando nada, pero ayudando en sus procesos diagnósticos, de cirugía, de muchos procesos en la medicina. Tenemos ahí los dos principales que no sé si conocen hoy, que son inteligencias artificiales generativas, que son inteligencias artificiales como públicas, como todo lo que ponemos, todo lo que digo a John, que es de ChatGPT, él usa esta información. Si yo voy a poner alguna información de un paciente, esta información va a alimentar el ChatGPT. Entonces, cuando tengo una inteligencia artificial generativa, tengo que tener mucho cuidado, porque cada información que pongo ahí mía, de un paciente, de mi hijo, de mi perro, de cualquier cosa, va a alimentar, va como ser una información más para que ella pueda responder a una otra pregunta de una otra persona. Entonces, es muy interesante la inteligencia artificial generativa, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que ponemos, aún más cuando hablamos de la parte profesional, cuando hablamos de la privacidad de nuestros pacientes, con las informaciones. Entonces, es como utilizar de la manera correcta. Si tengo un paciente, por ejemplo, con ansiedad y quiero estudiar más sobre las técnicas, puedo preguntar al chat GPT, por ejemplo, ¿me puede indicar artículos que hablen desde el 2023 sobre ansiedad y que lo que más hoy trae resultados a trastorno de pánico? Y ahí, esto puedo preguntar. Pero ¿qué es lo que no puedo poner? Ayúdame con un paciente femenino, 35 años, que vive en Porto Alegre, que trabaja como profesora, que no sé qué. Bueno, le dije todo, solo no le dije el nombre, pero está toda la vida de la persona ahí. Y esto, como les dije, va como información para toda la red neural que es la inteligencia artificial generativa. Hay inteligencias artificiales que son no públicas, pero más específicas y que traen un poco más de privacidad, pero aún así hay que tener cuidado porque todavía no tenemos seguridad si esta información no se va a otros lugares, pero es más segura que estas generativas. Entonces, en Brasil hay muchas empresas que están creando como inteligencias artificiales a los psicólogos. Entonces, no es Gemini, no es ChatGPT, son inteligencias específicas que son enseñadas a trabajar con toda la psicología, son como cerradas, no son públicas, y ahí la información se queda. Pero aún así, no se sabe si la información de María, 35 años, con ansiedad, que es mi paciente, no va a estar disponible a otros psicólogos que utilicen esta inteligencia artificial. Entonces, aún así, es como hay que tener cuidado. Entonces, hay muchas investigaciones sobre inteligencia artificial, sobre todo lo que puede hacer, sobre cómo el problema más grande hoy de la inteligencia artificial es comprender emociones humanas. No logran comprender bien emociones humanas. ¿Por qué?
Porque yo cuando estoy triste, me voy a poner de una forma, mi cara, puedo llorar o no, pero Eduardo cuando se pone triste es de una otra manera. Alejandro cuando se pone triste es de otra manera todavía. Entonces la inteligencia artificial que trabaja con datos muy generales ya no logra comprender, no, ya no entendí si Karen está triste o no, si Eduardo está triste o no, si Alejandro está triste, no, no sé, porque están tan distintos, parecen estar tristes por lo que dicen, pero como la expresión no es igual, ella no maneja bien comprender si es tristeza o no. Entonces no le va bien comprender emociones todavía, porque hay muchos estudios para mejorar la red neural de la inteligencia artificial para que logre comprender emociones, pero todavía no logra. Y esto es lo que impacta más los resultados de intervenciones con inteligencia artificial. ¿Cómo no logran comprender bien emociones? Cuando están conversando como un chatbot terapéutico, ellas por veces van a fornecer intervenciones no tan buenas como, no, esto es raro, no te estoy diciendo esto para decirme esta respuesta. Y hasta intervenciones más peligrosas, como sabemos, ya vimos en unas noticias en Reino Unido, no me acuerdo en cuál otro país, que adolescentes dijeron que como no lograban ver su vida mejor, creían que quitarse la vida sería lo más ideal y la inteligencia artificial le dijo, bueno, si crees que eso es lo mejor, tienes que hacerlo. Y lo hicieron. Entonces, ese es el problema hoy de la inteligencia artificial, de no comprender bien lo que decimos y como la subjetividad de lo que decimos nosotros. Aquí es también un paper que va a hablar sobre de este investigador de la Universidad de China que habla sobre la psicología de la inteligencia artificial. Él propuso la psicología artificial que va a intentar comprender y mejorar toda la red neural de una inteligencia artificial. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque si hoy una inteligencia artificial no logra hacer buenas intervenciones, esto hoy, 27 de febrero de 2026, yo no sé mañana, yo no sé en una semana, y tenemos que estar un poco al tanto de lo que se está haciendo en estas investigaciones, cómo se está manejando, cómo está mejorando la inteligencia artificial para podermos llevar esto a nuestros consultorios. Aquí es como un dibujo que va a mostrar cómo es el camino de la información en una inteligencia artificial. Entonces la persona habla, aquí ya está con lentes de realidad virtual, pero no necesitan, no es necesario todas las veces, pero ella habla, va a la red neural de la inteligencia artificial, ella tiene el conocimiento de muchos abordajes en psicología, va a elegir lo que es mejor para este problema, va a elegir una forma de hablar con el paciente, va a clasificar y proponer una intervención y entonces va a intentar comprender emociones y ver lo que puede agregar a esta información, a esta intervención y entonces en general hay un dibujito, un robot, algo, una carita en la inteligencia artificial. Este es Chaya, que es una inteligencia artificial terapéutica. Entonces ella va a hablar, va a mover su boquita, hacer expresiones y va a hablar con la persona para hacer la intervención. Entonces es bien interesante, todo esto ocurre en segundos, todo muy rápido y muy tecnológico. Como les había dicho antes, Red Space es una aplicación para mindfulness, pero tiene un poquito de inteligencia artificial. No es un chatbot terapéutico, pero tiene un poco, o sea, a mí yo utilizo y me gustan como técnicas de mindfulness más cortas. Él ya comprendió que me gustan las técnicas más cortas, entonces siempre me ofrece técnicas más cortas, no esas de 15, 20 minutos, 30, pero las de 3, de 5, de 10 minutos. Entonces va como comprendiendo que me gusta, cómo me gustan las cosas y me va ofreciendo para que yo utilice aún más la aplicación. También podemos utilizar inteligencia artificial en técnicas
Esto es muy interesante, se ha hecho mucho aquí en Brasil en terapia de los esquemas, que es como comprender cómo es nuestro niño interno. Y aquí soy yo chiquitita y yo ahora. Y, y es como si nos encontráramos, la Karen chiquitita y la Karen de ahora, y pudiéramos vernos y conversar. Y entonces todos los modos y los esquemas disfuncionales de la terapia de los esquemas se pueden trabajar con técnicas muy sencillas como estas, por ejemplo. Hay también formas, no sé si ya lograron ver, pero, perdón, para hacer podcasts, aquí es como un ejemplo, a ver si logro ponerlo. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Intervenções Online em Psicologia. Eu sou Paulo, psicólogo e pesquisador na área de saúde mental digital. E eu sou Camila, especialista em ética na psicologia digital. Estamos aqui hoje para conversar sobre os fundamentos das intervenções. Bueno, está en portugués, no voy a dejar, pero Paulo y Camila, que se presentan ahí, no existen. Es todo inteligencia artificial. Yo puse un capítulo de un libro que yo escribí y pedí, yo quiero que haga para mí un podcast como si fueran dos personas conversando sobre todo el contenido del capítulo que te estoy poniendo aquí. Y hizo un podcast de 5 minutos creando dos personas, Paulo y Camila, y ellos van conversando y hablando de todas las informaciones sobre psicología que puse para la inteligencia artificial. En todo, y yo puse, hasta en Spotify. Entonces creé una cuenta, puse el podcast y allá está todo mi podcast de inteligencia artificial de dos personas que ni existen. Olá, ouvintes! Aquí es un ejemplo de chatbot como para orientación de padres, intervención con padres, para ayudar en las intervenciones para niños y adolescentes. Entonces, para comprender si los padres aprenden con una microintervención con chatbot y evaluar la efectividad general de la intervención y explorar características de los participantes. Y los resultados mostraron que las intervenciones digitales breves y autoguiadas, o sea, por inteligencia artificial o por aplicaciones, pueden promover, sí, una buena orientación a los padres. Y les traje aquí el ejemplo de una inteligencia artificial creada, que el Parent AI, por Edward Bunge, que es una persona que trabaja en la Universidad de Palo Alto, que elaboró una inteligencia artificial de orientación que es utilizada como complementaria a una intervención. No es la intervención para padres, pero es utilizada como junto con la intervención de humanos. Entonces, muy interesante, empiezas a hablar, te trae aquí muchas conversaciones, intervenciones, intenta comprender, le puse aquí una más, le intenta comprender tu problema con tu hijo, cómo puedes manejar, es muy empática, intenta dejarte muy tranquila, entonces es bien interesante comprender, así como Parent Eye ya existen muchos otros, no solamente de orientación a padres, pero para otros tipos de problemas, trastornos y cuestiones de psicología. Aquí es un artículo que habla de muchas intervenciones con inteligencia artificial. Es una revisión sistemática con metaanálisis y aquí hice un print de la mitad de una página, que son como 2 páginas de esta tabla, que tiene, cada línea es una inteligencia artificial que se hizo un estudio. Este estudio es de 2024, estamos en 2026. O sea, imagínense que como este artículo hay muchos otros comprendiendo y haciendo el análisis de muchas otras inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué quiero mostrar y hacer pensar con todas estas informaciones? Que aunque a mí no me guste la tecnología o la inteligencia artificial, mi paciente ya logra acceder con la más grande facilidad del mundo a muchísimas inteligencias artificiales. Y hasta al chat GPT, ¿sí? Que no es para esto, pero utilizan
para hablar de emociones y pedir consejos y saber cómo manejar situaciones. Entonces, aunque yo terapeuta no quiera utilizar, tal vez mi paciente ya esté utilizando inteligencia artificial. Aquí también un otro artículo que es también sobre efectividad y aquí es interesante porque es también una revisión sistemática con metaanálisis, o sea, el análisis de muchos estudios, que va a decir que los efectos a largo plazo no van a ocurrir, no existen. Solamente en meses, semanas, que va a traer una mejoría no tan grande de los síntomas, va a mejorar un poco. O sea, son buenas las intervenciones con inteligencia artificial, pero no te trae una efectividad a largo plazo. Y también nosotros hicimos aquí en mi grupo de investigación una sobre las intervenciones en Brasil y Latinoamérica. Si hay intervenciones con inteligencia artificial en Brasil y Latinoamérica, y lo que vimos es que no. Logramos encontrar intervenciones en Estados Unidos, Europa, Australia, pero por lo menos publicado en un artículo todavía no hay. Entonces esto es interesante porque nosotros no estamos mirando a esto si hay en todas las partes del mundo ya está mirando, haciendo publicaciones, estudiando, investigando. Tenemos también las cuestiones morales, éticas, que es como la toma de decisiones de una inteligencia artificial. ¿Es ella que está haciendo la toma de decisiones o quien puso las informaciones en esta inteligencia? ¿Quién es el responsable por lo que ocurre? Los padres de los adolescentes que se quitaron la vida, ellos están procesando las empresas, pero las empresas dicen, no, nosotros solamente pusimos las informaciones, la inteligencia artificial que hizo la respuesta. Entonces, esto es muy todavía delicado, es un problema muy grande y hay que pensar en qué hacer. Y el uso del chat GPT como terapeuta, como les dije, todavía no trae resultados con efectividad y sí hay muchos estudios, pero todavía con muchos problemas, con problemas de metodología científica, con problemas de resultados, pero es como les dije hoy, 27 de febrero. Tal vez mañana tengamos otros resultados. Como les dije, también es un problema imaginar la planificación de tratamientos en inteligencia artificial por el tema de la privacidad de nuestros pacientes. Entonces, cuidado cuando utilicen y quieran tener ayuda para los planes de tratamiento en inteligencia artificial por la privacidad. Y aquí, para ir cerrando, la inteligencia artificial es peligrosa. Hay un desarrollo exponencial de todo esto en los últimos años y en qué medida están mejorando los terapeutas en sus conocimientos sobre inteligencia artificial y ampliando la alfabetización, es como el conocimiento digital de sus pacientes. Si les traigo todas las informaciones que no hay seguridad en utilizar inteligencia artificial, yo terapeuta sé de esto, mi paciente sabe también o ni comprende que es peligroso utilizar el chat GPT para ver sus emociones. Entonces, tal vez lograr nosotros mejorar nuestro conocimiento, pero también de los pacientes. Y para pensar qué debemos hacer para mantener la diferencia entre la inteligencia artificial y las habilidades humanas. Cómo trabajar con los pacientes ampliando sus habilidades humanas. Centrarse tal vez en desarrollar la relación terapéutica, centrarse en desarrollar la autopráctica de nosotros, la autorreflexión de nuestros planes de tratamiento, técnicas, sesiones, centrarse en una comprensión amplia del paciente, quién es mi paciente, quién es la persona que está ahí, cuál es su historia, lo que necesita, no solamente el síntoma, pero quién es esta persona, qué es lo que necesita y yo le puedo ayudar. Cuestiones culturales, contextuales, o sea, yo soy de Brasil, usted es de Puerto Rico, listo, ya tenemos muchas diferencias. Entonces es importante comprender cómo es en Puerto Rico, cuáles son las cuestiones sociales, económicas, políticas,
así como si ustedes van a tener un paciente brasileño, comprender todo esto también. Y trabajar regulación emocional, porque todo esto es muy difícil cuando se habla de tecnología, uso de inteligencia artificial, porque ella no comprende, pero Fornece va a ofrecer intervenciones que van a hablar de regulación emocional. Entonces, como les dije al inicio, es utilizar tal vez como un diálogo, tener el terapeuta como el protagonista de una intervención, del plan de tratamiento, de su trabajo como psicoterapeuta, como psicólogo, utilizar la inteligencia artificial como una herramienta y no como una entidad que me va a dar todas las respuestas que yo no sepa. Entonces, ¿cómo utilizar? Tal vez sea la gran pregunta. ¿Cómo mantener este protagonismo del terapeuta, este papel que es tan importante del terapeuta y así como utilizar la inteligencia artificial? ¿Y cuál es nuestro papel como profesionales y investigadores de la salud mental ante todas estas transformaciones? No tengo la respuesta, pero les traigo la pregunta para que puedan pensar para dónde ir sobre tradición tradicional e innovación y dónde me quedo en todo esto. Y la idea no es reemplazar lo que ya tenemos con mucha evidencia, sino ampliar la forma de brindarle a las personas calidad de vida y bienestar. Innovar no significa minimizar lo que ya existe. O sea, puedo traer innovación, puedo traer tecnología, pero con responsabilidad, con ética, conociendo lo que estoy haciendo, estudiando más sobre el tema y también psicoeducando mis pacientes sobre todo esto. Este es una parte de mi grupo de investigación, las personas que trabajan conmigo y que también les encanta hablar de todo esto de psicología y tecnología. Algunos libros que tenemos que hablan sobre intervenciones en línea en Brasil, o sea, intervenciones en línea y terapia cognitivo-conductual, una colección que va a hablar de muchos de los abordajes de la TCC, y aquí es un libro para niños que van o adolescentes que van a hacer intervenciones online para psicoeducar a los niños y a los padres sobre qué esperar de una psicoterapia en línea. Y agradecerles su atención y ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, en fin, muchas gracias.